Atención con esto, estamos esperando la lluvia, pero también estamos esperando viento. Esto según el pronóstico, ¿verdad?, de nuestro equipo, también de la Dirección Meteorológica de Chile. Lluvia y viento, y sabemos que en los últimos años, particularmente el año pasado, hubo muchos problemas de cortes de energía. Hasta el presidente de la República hizo un llamado a las distribuidoras para poder tomar las medidas del caso y evitar estas problemáticas. Bueno, estamos conectados con Francisco Jaramillo, que es director regional centro de la Compañía General Eléctrica CGE, que tiene harta clientela, bueno, en varias ciudades del país, pero acá también en la región metropolitana. ¿Cómo le va, Francisco? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gonzalo. A ver, Francisco, ¿cómo se están preparando esta vez para enfrentar esta posibilidad de que hayan problemas, sobre todo por la ventolera, que en algunos puntos podría superar los 50 kilómetros por hora? Y dentro de las comunas que ustedes atienden, ¿cuáles son las que más les preocupan? Bueno, importante tu pregunta, Gonzalo. Eso nos permite indicar de que SG se está preparando desde un comienzo de esta contingencia y así también durante el principio de año con nuestro plan invierno. Nuestro plan invierno consta de 4 pilares, de manera de poder hacer acciones preventivas de poda de vegetación, de árboles, de tala de árboles, de cambio de estructura, de atención del cliente en la medida con todos los canales de atención que podamos tener en la compañía, coordinación con las autoridades para explicitar de qué forma nosotros podemos estar trabajando en la red y en las calles. Y llegada a la contingencia, el cuarto pilar es la atención de emergencia rápida y eficaz. Y con ello, para esta situación que se pronostica para esta tarde en la región metropolitana, tarde-noche, y así como en O'Higgins y en la quinta región, ya a las 14, 15 horas va a haber presencia de viento, hay un incremento importante de brigadas de atención de emergencia. Nosotros en la región metropolitana estamos haciendo 6.4 veces la atención de emergencia normal. O sea, estamos dotando a la región metropolitana con más de 220 brigadas para poder hacer una atención de emergencia a partir de lo que está ocurriendo esta tarde-noche, día jueves y así los siguientes días. Claro, Francisco, ¿cómo se resuelven problemas que son resorte de más de una institución? Me refiero a ustedes como distribuidora, pero también a nivel municipal o de la delegación. Me refiero a algunos de los factores que provocan estos problemas. La poda de árboles. ¿De quién depende esto? Que las ramas no amenacen el tendido eléctrico ante la caída, ¿verdad?, por el viento. Sí, ahí es importante destacar que el árbol en sí no es una amenaza Ya. y por lo tanto la poda que nosotros podamos realizar, la poda de mantenimiento de la red eléctrica, en las fajas de seguridad que tiene la red eléctrica, que son en la ciudad son 2 metros de distancia, nosotros la hacemos constantemente. Y además estamos realizando una poda drástica en algunos lugares donde es el descope del árbol o simplemente la tala del árbol, lo Ya. que podría generar algunos inconvenientes. Sin embargo, en la coordinación con las autoridades, hemos logrado en comunas muy arbóreas una coordinación muy expedita y perfecta para poder hacer este tipo de trabajo. En otras, todavía queda trabajo por hacer de manera de concientizar a toda la comunidad para poder realizar esta poda más drástica. Luego están los árboles que están más allá de los 2 metros. Y esos árboles particulares, o que están en bien nacional de su público, nosotros tenemos que hacernos cargo como dueños de los árboles. Estoy hablando del propietario de ese árbol. Se tiene que hacer cargo de ese árbol, de la mantención de ese árbol. Porque claramente, si un árbol se cayera arriba de un árbol, o sea, disculpa, si un árbol se cayera arriba de un auto, el problema no es del auto, es del árbol. Y si ese árbol, que está a 15 metros de distancia, se cae arriba de la red eléctrica, sigue siendo un problema del árbol y del dueño de ese árbol. Y por eso nosotros levantamos esas observaciones. Nosotros los últimos 4 años debemos estar levantando a nivel país, entre Arica y la Araucanía, que tiene SGE la concesión, hemos levantado más de 150.000 árboles que están fuera de la franja de seguridad. Y estamos notificando, en la medida de lo posible, a sus dueños para que se hagan cargo de esas especies arbóreas. Francisco, vamos a otro tema que me gustaría saber más y me lo han preguntado muchas personas.
A ver, imaginemos un escenario adverso donde, además de cortes de energía, hubiera variaciones de voltaje, se produjeran incidentes donde hay aparatos que se estropean, pérdida de mercadería por una reposición lenta del servicio. ¿Qué hay que hacer como cliente? ¿Qué hago? ¿Les saco foto a las cosas? ¿Qué tipo de pruebas sirven? ¿Les reclamo a ustedes? O voy directamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible o al CERNAC? ¿Cuál es el camino que mejora resultado pensando en la clientela, ¿no? Que potencialmente puede estar afectada? Claro, aquí el cliente y específicamente las familias podrían tener algunos desperfectos en artefactos o, como dices tú, en mercadería, si es que el corte de luz se prolonga en el tiempo por distintos factores. Y, por lo tanto, deje constancia de ese daño. La fotografía hoy día con el celular es factible y en cuanto pueda, notifique a la compañía de este problema por cualquiera de los canales que existen, desde la oficina comercial que tenemos en las principales ciudades, desde un llamado telefónico a nuestro call center, desde la página web de la compañía. Si el cliente bajó la aplicación que tiene SG en el App Store, podría también requerir este requerimiento de atención por una mercadería descompuesta por la aplicación o a través del WhatsApp. Existen muchas formas de poder comunicarse con nosotros y Ahí estamos nosotros viendo vamos a atender caso a caso y tenemos en vamos pantalla justamente los distintos canales que ustedes han dispuesto para la clientela, ¿no? Para quienes atienden a través de herramientas como WhatsApp, los números de teléfono, el correo electrónico, la línea gratuita 800. Ojalá, bueno, hay que reconocer algo también, o sea, la atención al ¿sí? cliente y la respuesta, sobre todo cuando hay una extra demanda. A veces es nula, pues Francisco, es nula, es tardía, la gente se desespera, empieza a llamar a las radios, nadie me pesca, llamo al número, le escribo WhatsApp y pasan las horas y en fin. ¿Cómo también se puede mejorar esto de la atención al cliente? Sin duda un escenario complejo cuando se producen masivos cortes. A veces se generan atochamientos que uno podría entender, pero a veces pasan muchas horas. O sea, lo del año pasado fue terrible. Sí, a veces pasan muchas horas y ahí la ciudadanía, las familias tienen que tener conciencia de que la comunicación con nuestro call center y con la máquina que les contesta va a dejar registro de ese llamado que hicieron. Y al tener el registro, nosotros podemos enviar la brigada a poder hacer la atención. Y aquí separemos dos ambientes. Uno es la atención de emergencia, para poder hacer esta registro que puede ser vía WhatsApp, vía call center con un ejecutivo o vía call center a través de la máquina automática que contesta. Y luego, cuando pasa la contingencia, lo que conversamos recién, el requerimiento por algún desperfecto que tenga. Hacerlo después, no sé, la próxima semana, el día lunes, cuando ya pase esta contingencia. Considerar de que este sistema frontal, que está empezando hoy día en la tarde, podría prolongarse hasta el día domingo, lunes, con varios pulsos que nos han avisado los meteorólogos, ¿cierto?, con nuestros pronósticos. Claro. Francisco, a ver, es cierto que lo que pasó en agosto del año pasado fue inédito en términos de haber llegado a sobrepasar los 100 kilómetros por hora en Pudahuel. Hubo un viento extraño, o sea, prácticamente no había registros de una velocidad del viento tan fuerte acá en la región metropolitana, que no es usual por la configuración topográfica, ¿verdad? El valle, pero rodeado de cerros, además el efecto ciudad que normalmente disipa un poco el viento. Pero bueno, dicho eso, y considerando esos factores, ¿qué análisis hacen ustedes de la responsabilidad que les compete? ¿Qué lecciones se aprendieron? ¿En qué erraron la vez anterior? ¿No hicieron este plan preventivo de manera oportuna? ¿Quedaron cortos? ¿Qué les faltó y qué esta vez se pretende mejorar? Bueno, ahí hay varios aspectos en la mejora. Y también entender de que la mejora no es solo por parte de CGE. Nosotros estamos reforzando esta vez con más brigadas que teníamos en agosto del año pasado. Además, CGE, como tiene la capacidad o tiene una cobertura de Arica hasta la Araucanía, puede movilizar brigadas
entre las regiones. Nosotros a nivel país tenemos cerca de 1.300 brigadas y por lo tanto podemos moverlas en la medida que las otras regiones no están afectadas por sistemas frontales. Y así también, para esta ocasión, ya hoy llegó personal de las regiones de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta, a la región metropolitana para poder sumar más personal en la atención de emergencia. Así también hemos sido más enfáticos respecto a los árboles fuera de franja. Hemos insistido con las autoridades de que preventivamente la compañía no va a poder hacer nada con ese árbol fuera de franja en cortarlo. Ese es deber del dueño del árbol. Y por lo tanto, hemos insistido con más cartas, hemos insistido compartiendo las bases de datos con las autoridades y algunas de ellas han tenido bastante buena recepción. Esta semana, con la Municipalidad de Calera de Tango, con la alcaldesa, se recorrían las calles viendo esta situación de manera de poder, y ella es consciente de que claramente hay un tema con los particulares y los árboles que están ahí. Por lo tanto, hemos insistido más que lo que hemos insistido años anteriores con el tema de estas especies que generalmente crecen sin ningún control y superan los 20, los 30 metros de altura. Sí, de acuerdo que todos tenemos una responsabilidad y nos tenemos que preocupar también de controlar esos factores que están dentro de nuestra área, ¿no? Personal. Pero dejemos de lado el endoso de la responsabilidad a las personas y volvamos a lo que a ustedes les corresponde como empresas distribuidoras de energía. Insisto, el año pasado hubo algunas demoras realmente impresentables en la reposición del servicio. Algunas personas pasaron una semana sin luz. Y ahí te quería preguntar si es más difícil, por ejemplo, la reposición en zonas extraurbanas, por ejemplo, las comunas más periféricas del Gran Santiago. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Maipú, con Rinconada, con zonas de Pudahuel, Lampa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Es más difícil cuando son zonas menos pobladas la reparación de la red que en zonas urbanas donde el tendido y el entramado es más masivo? Sí, Gonzalo, ahí nosotros estamos conscientes que hubieron clientes con más de una semana con el periodo de suministro. No obstante, CGE en la región metropolitana, que atiende 19 comunas, en la zona sur de la región metropolitana, en 48 horas ya teníamos cerca del 95-98% de los clientes con suministro, ¿ya? Y la reposición en la región metropolitana al día martes y miércoles ya estaba al 100%. Y por lo tanto, las comunas que tú me mencionas no son parte de la red que tiene CGE de distribución acá en la región metropolitana. Ahora, sin lugar a dudas, nosotros también tenemos zonas con difícil acceso. Zonas de Talagante, zonas de Curacaví, San Pedro, Olhue. Y por ello, distribuimos en distintas bases a nuestras brigadas. No están alojadas acá, por ejemplo, donde tenemos nuestro centro comando en San Bernardo, sino que están distribuidas en Melipilla, en San Pedro, en Curacaví, para poder acceder más rápido al lugar que está siendo afectado. Y una de las mejoras importantes que estamos haciendo este año es poder evaluar a primera hora cuál es el daño que existe. Y por ello, CGE ya hace un par de años está dotando de personal interno que recorre las líneas, le llamamos nuestros gestores de activos, para poder revisar este levantamiento de daño en forma temprana y así poder evaluar y decirle a la población: este sector se va a reponer en 12 horas, pero este sector se va a reponer en 72 horas. ¿Ah? Dar mayores certezas, en definitiva, del tiempo de reposición y de normalización de un servicio tan importante. Y además, Francisco, estamos enfrentando alzas de la luz recurrentes, entonces más molestia genera, o sea, uy, la boleta me sube, y resulta que cuando hay un problema no me atienden bien o de manera oportuna, en fin, o sea, también está ese factor desde el punto de vista de la opinión pública, de los usuarios respecto a enfrentar este tipo de dificultades. Pero bueno, quería avanzar con otra pregunta que tiene que ver con ¿cuántos equipos para electrodependientes tienen ustedes disponibles? Porque eso es sumamente importante. O sea, hay hartas personas que dependen de equipos autónomos para mantener sus tratamientos crónicos, no domiciliarios.
¿Cuántos equipos disponibles tienen ustedes para ese efecto? Y así como hay hartos clientes, familias que dependen de la electricidad para poder tener una sobrevida al familiar que está en la casa, deben ser muchos más los que existen a los que hoy día tenemos registrados. Un ejemplo, en la región metropolitana, nosotros como CG tenemos registrados 985 electrodependientes. 985. 985 clientes electrodependientes. Clientes o familias que tienen un paciente electrodependiente. Ya, perfecto. Cada uno de ellos, nosotros hemos ido a entregarle un generador. Cada uno de ellos hemos ido a entregarle un generador. Ya. Y cuando se hacen estos pronósticos de sistemas frontales severos, como el que se viene esta semana, ¿Se anticipa la entrega? Nosotros empezamos a llamarlo porque ya le entregamos uno cuando se inscribió. Ya. Que puede haber sido en enero, en febrero, el año pasado. O sea, los 1000 inscritos ya tienen su equipo. Ya tienen generador y a nivel país CGE ha entregado más de 5.600 generadores. Ya. A nivel país. Y los empezamos a llamar el lunes, esta semana, para saber cómo está funcionando ese equipo. Claro. A ver si le falta algo, si le falta combustible. Y si le falta, le vamos a ir a dejar combustible. Ya. Y durante la contingencia tenemos equipos especializados para la atención de estos clientes electrodependientes. Y hay aquí una salvedad, Gonzalo. CGE es durante la contingencia, inscritos o no inscritos, los atenderá igual como un electrodependiente. Luego veremos si correspondía o no correspondía, porque también hay personas que abusan de la situación y que no eran electrodependientes. Pero bueno, los atenderemos igual, de manera que tengan la seguridad. Y por eso tenemos stock de equipos generadores en bodega para poder llegar y atender a los electrodependientes. Ahora, las campañas que hemos hecho nosotros durante el año para poder inscribir más electrodependientes han dado resultados. Nosotros durante los últimos meses, específicamente después del apagón del 25 de febrero, se inscribieron más electrodependientes, muchos más, y a cada uno le hemos ido entregando un generador y le hemos entregado un bidón con combustible. Nos han llamado cada vez menos electrodependientes durante las lluvias que han habido en marzo, en abril, en mayo. Y por lo tanto, eso nos da pie a pensar de que hay menos electrodependientes sin saber que tenían que inscribirse. Y aquí es el llamado a las familias, el llamado a las autoridades, que algo tenemos que hacer para que cuando el paciente sale de un hospital a hospitalizarse en su domicilio, le avisen a las compañías eléctricas en ese momento. Y no esperemos que en 2 meses se le corta la luz y recién nos enteramos que es un electrodependiente. El aviso tiene que estar en el momento que llega a su domicilio como electrodependiente. Claro. Francisco... Y ahí lo atendemos y le entregamos el generador y además todos los beneficios que implica la ley, que no es solo un generador. Hay otros beneficios que también aplican a esta familia. Sí. Francisco, ¿dónde lo tienen que hacer? A ver, puede ser evidente en el sitio web o en el servicio al cliente, pero así lo más expedito y fácil. ¿Dónde la familia tiene que apretar? ¿Dónde hace clic? ¿Dónde es más directo para que no se den vuelta y hagan la inscripción si tienen un pariente o un integrante de la casa con electrodependencia? Llame a nuestro call center. Ya. Ahora, nosotros también tenemos un teléfono exclusivo para atención de electrodependientes. El 800-203-180. 800-203-180. Ahí lo tenemos en pantalla. Es exclusivo para electrodependientes. Entonces se identifica, el ejecutivo le va a pedir algunos antecedentes, lo vamos a visitar a la casa y le entregamos el generador. Esto lo estamos haciendo todos los días. Todos los días estamos entregando generadores. Y por eso es importante de que no ir a buscar al electrodependiente, sino que nos avisen antes. Hagámoslo preventivamente, de manera de después no estar reaccionando ante un corte de suministro. Hemos hecho simulacros. La semana pasada hicimos un simulacro con Senapred O'Higgins, con la Superintendencia de Electricidad y Combustible de O'Higgins, donde hicimos un simulacro de atención de electrodependientes y de interrupciones de suministro. Y eso nos llevó a hacer una atención de electrodependientes en 27 minutos. El Senapred inventó un caso y en 27 minutos llegamos a ese caso en el simulacro. Entonces,
Nosotros podemos llegar rápido, pero también va a depender mucho de la cantidad de llamados que tengamos. Por eso, hacerlo de forma preventiva, la inscripción, es mejor. Muy Siempre va a bien, ser mejor. obvio. Bueno, Francisco Jaramillo, gracias por estar con nosotros para hablar de esto en la antesala de la llegada de estos sistemas frontales. Ojalá todo funcione bien, ojalá que el nivel de respuesta sea el mejor para los clientes. Y bueno, cordialmente invitado para que la próxima semana, post eventos, martes, vamos a hacer una evaluación, conversar qué pasó, cómo funcionó, en qué enmendar, cuáles son los principales problemas. Y ojalá que si hay, se resuelvan lueguito. Francisco, muchas Gracias, gracias. Gonzalo, por esta ventana para entregar nuestra información de cómo poder atender a nuestro ambiente y a los clientes en general. Y también pedirles a todo el personal que va a estar laborando en la calle estos días, que se cuide. Queremos que todos vuelvan sanos y salvos a la casa. Aquí hay riesgos que van a haber vientos de 80 kilómetros por hora. Mientras duren estos vientos, la gente, nuestro personal, no va a estar sometiéndose al riesgo de que le caiga un árbol encima y por lo tanto va a estar resguardado, pero pasando el viento va a salir a buscar esas fallas y a reparar las fallas. Así que un saludo también para ellos Sí, y para su familia. Francisco Jaramillo de CGE Energía, gracias por acompañarnos. Que tenga muy buenos días y cerramos el tema ahí reiterando en pantalla completa. Gracias, Francisco. Ahora. El número especial para los electrodependientes. Si su familia tiene un integrante que necesite la energía de manera imperativa, ¿no? Para mantener su vida, estamos hablando de eso, y no se ha inscrito, 800-203-180, número gratuito para hacer la inscripción y le van a ir a dejar un generador e incluso combustible. Así que ahí está el número para que lo haga ya. Gracias, Francisco.